Bienvenidos, bienvenides a este nuevo taller. Hoy día vamos a estar hablando acerca de las vacunas. Específicamente, yo les dejé en el Classroom, que voy a dejar después el link acá en YouTube para la gente que quiera acceder a ese documento. El documento básicamente es un review que habla acerca del impacto de las vacunas, de cómo es su mecanismo de acción. Y esto se nos dio para que podamos discutir este tema que está en la contingencia mundial por el tema del COVID-19, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tenemos harto público, alrededor de 30 personas que van a estar conmigo discutiendo esto, ¿ya? Si se leyeron el documento, bacán, si no, no importa, pero la idea es que se vayan probando ustedes mismos en cuanto a la lectura de documentos científicos en inglés, sobre todo si quieren ser estudiantes de ciencias, porque esto los va a acompañar por el resto de su carrera, ¿ya? Es súper importante que se vayan acostumbrando a esto, ¿ya? Así que acá está, bueno, como introducción, los monitos, etcétera, la portada. Y yo me presento, soy Jorge Olivares, bioquímico de la Católica. Tengo un magíster en ciencias biológicas y actualmente estoy estudiando un doctorado en la PUC también, de genética molecular y microbiología. ¿Ya? Bueno, tengo una página de Instagram que se llama Clases Jorge Olivares, en donde ofrezco mis servicios de clases particulares y muchas otras cosas más que pueden ir viendo, ¿ya? Instancias gratuitas como estas también, ¿ya? Así que los invito también a visitar mi página, que ahora la estoy armando, está quedando súper bacán. Y nada, eso, muchas gracias por la asistencia y vamos a comenzar a discutir este documentillo, ¿ya? Entonces, para hacer un poco el link acerca del taller anterior, ¿alguien que estuvo en el taller anterior me puede contar más o menos qué fue lo que vimos? Para que la gente se interese. De hecho, voy a dejar por acá el link del el taller anterior para la gente que se interese en ver esto que hicimos la semana pasada. No sé si alguien quiere hablar o escribir, yo les, como ustedes quieran. ¿Quién me cuenta más o menos qué fue lo que vimos en el taller pasado? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Nadie vino al taller pasado? Creo que por los nombres sí recuerdo. Ya, súper bien. Primero la nueva variante del COVID, que es variante, no es cepa, eso es súper importante. Y lo que hicimos fue revisar algunos reportes científicos acerca de las mutaciones que tiene esta variante, ¿cierto? Y hablamos de la diferencia entre cepa variante eh, y cosas más específicas, pero básicamente eso. Así que súper bien, excelente. Entonces, en lo que quedamos finalmente es que esta variante podía ser potencialmente más contagiosa, y de hecho se estaba demostrando que lo era, porque tenía mutaciones específicas en el sitio de unión al receptor AC2, que es al cual se une el SARS-CoV-2. Así que, súper bien, excelente. Entonces, una de las cosas que no hablamos, y que de hecho me preguntaron en ese taller, y una de las razones por las cuales también quise hacer esta instancia, tiene que ver con cómo podemos combatir a este virus, ¿ya? Entonces, para poder combatir a este virus, primero tenemos que saber cómo funciona. Y nosotros vimos más o menos cuál era su mecanismo de acción, que se unía a un receptor específico en las células y entraba a la célula y de ahí se replicaba y hacía copias de sí mismo, ¿cierto? Que es básicamente lo que hacen los virus. Entonces, acá tenemos distintos tipos de posibles blancos, ¿ya? Como posibles terapias para combatir a este virus, como por ejemplo, generar anticuerpos que neutralizan al virus, ¿ya? Es decir, como que lo atrapan y lo inactivan. También alterar, o mejor dicho, influir en la respuesta inmune respecto al virus, que eso lo vamos a ver respecto a las vacunas, ¿cierto? Que es súper importante. Y también otras cosas que tienen que ver con moléculas de señalización, como por ejemplo interferones. También, por ejemplo, expresar el receptor de la membrana celular que se une al virus, pero esta vez soluble en la sangre, para que de esa forma se pueda unir al virus y de esa forma se pueda también neutralizar, como que en el fondo está compitiendo ese receptor sintético por el receptor verdadero, y de esa forma disminuyo la posibilidad de contagio, ¿cierto? Y varias otras cosas más. Por ejemplo, si nos vamos al nivel ya más celular, dentro de la célula, en el citoplasma, también podemos interferir en la replicación del genoma del virus, que en este caso es de RNA, ¿cierto? Y distintas cosas, ¿ya?
Así que, bueno, básicamente eso. Tenemos distintas opciones, entonces lo que les quería explicar es que hay muchas alternativas de cómo combatir a este posible virus, ¿ah? O sea, muchas alternativas posibles para combatir a este virus. ¿Ya? Y de hecho, no sé si les suena esta droga, la cloroquina o hidroxicloroquina, que era unas que un par de presidentes estuvieron promoviendo harto, y que lo que afecta en este caso sería la fusión de, en este caso, o más que nada, la entrada del virus a la célula, ¿ya? Eh, Eso, ¿ya? Entonces, más que nada, para que tengan un contexto de todas las posibilidades que tenemos, ¿ya? Pero una de las maneras más efectivas, y que de hecho históricamente ha salvado muchas vidas, de hecho las vacunas son uno de los inventos que más vidas salvan después del agua potable, eso lo he escuchado mucho, y al año salvan millones y millones de vidas, ¿ya? Así que vamos a ver ahora por qué de toda esta gama de posibilidades, las vacunas son una de las más efectivas y que le ha funcionado mejor a la humanidad. Esto solamente como contexto, no es necesario como ahondar más, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahora? ¿No alguna pregunta? O esto es más que nada como introducción en realidad. Así que... Entonces, para entender cómo funcionan las vacunas, primero tenemos que conocer a nuestro sistema inmune. ¿Ya? Y acá nos vamos un poquito más a conceptos ya como súper teóricos, pero que son importantes de entender antes de entrar de lleno a lo que es una vacuna. Entonces, ¿alguien me puede explicar más o menos lo que tengo acá? ¿Alguien que ya esté en la U o que haya pasado algún ramo de inmunología o que haya averiguado por sí mismo, por sí misma? No sé si alguien me puede contar un poquito de esto así para que participemos todos juntos. O qué creen que es, también puede ser, porque pueden leer lo que dice ahí en la pantalla y más o menos tener alguna idea de a lo que yo me estoy refiriendo. O cuál es la idea de por qué yo quiero presentarle esta diapo. Se ve como el proceso en el que actúan las células inmunológicas. Exacto, pero acá lo importante, claro, son las estrategias o básicamente el mecanismo de acción o cómo actúa el sistema inmune, pero acá lo importante es que tenemos dos tipos de sistema inmune, que en realidad hay como una interfaz ahí entre medio en donde interaccionan entre sí, pero la forma clásica es separarlos en cuanto a una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa, ¿ya? ¿Qué quieres decir, Javiera? Dime nomás. Yo tenía como una duda en eso. En el innato eran como las células que son más generales en respuesta inmune, como la Exacto. primera línea, por así decirlo. Súper bien. De hecho, excelente analogía. En este caso sería la respuesta inmune innata, sería como la primera línea. Es la primera barrera con la que se encuentran los patógenos en general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un virus quiere infectarme, con lo primero que se va a encontrar va a ser con por ejemplo, con mi piel, ¿ya? Eso sería una barrera de tipo sistema inmune innato, ¿ya? La barrera, la piel. Y también tenemos tipos celulares específicos que también participan en este tipo de respuesta general, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, los neutrófilos, que lo que hacen es que generan una fagocitosis, ¿ya? Es decir, como palabras simples, se tragan a los patógenos que están rondando en esta barrera y actúan de manera general. No hay un reconocimiento específico, ¿ya? Sino que, por ejemplo, ven a un patógeno y se lo tragan. ¿Ya? Simplemente eso. Y tenemos distintos tipos de célula, ¿ya? Y una de las más importantes son las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Y el antígeno va a ser una palabra súper importante que vamos, o sea, un concepto súper importante que vamos a definir más adelante, ¿ya? Pero estas vendrían siendo como el link entre el sistema inmune innato y adaptativo. ¿Por qué? Porque estos antígenos son, por así decirlo, las marcas de los patógenos que son específicas para cada uno. Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2 podría ser la proteína Spike, que es única de ese virus y es específica, ¿cierto? Entonces, estas células que son parte del sistema inmune innato le presentan estos antígenos, se los muestran a las células del sistema inmune adaptativo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el sistema inmune adaptativo? A través de distintas interacciones de distintas células, principalmente las células T con las células B, se genera una respuesta tal que se generan anticuerpos en una última instancia, ¿ya? Y esos anticuerpos lo que hacen es que pueden neutralizar al patógeno y lo reconocen específicamente. ¿Por qué? Porque los anticuerpos reconocen específicamente el antígeno. Entonces reconocen específicamente a ese patógeno y a ningún otro más, ¿ya? Y además de esto se generan células de memoria. Es decir, se generan células que van a estar
en el fondo alerta por si es que este patógeno llega nuevamente a nuestro cuerpo, y con una reinfección se puede generar una respuesta inmune de memoria. Es decir, el cuerpo es capaz de recordar de qué se infectó y lo combate de una manera más eficiente. ¿Se entiende la idea o no? Entonces tenemos sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Realmente en el colegio se muestran como dos sistemas completamente separados, pero, y de hecho, de una de las cosas que me quedó más como grabada dentro de mis clases del doctorado de inmuno, porque yo antes nunca tuve inmuno, es que esta parte como de la interacción, del crosstalk, como la interacción entre el sistema inmune adaptativo y el sistema inmune innato es súper importante, ¿ya? Porque porque células del sistema inmune innato le presentan los antígenos a las del adaptativo y de esa forma pueden generar una respuesta inmune. Acá Maximiliano dice que no entiende el sistema inmune adaptativo. Básicamente el sistema inmune adaptativo va más allá del sistema inmune innato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un neutrófilo reconoce a un patógeno, ¿qué es lo que va a hacer? Se lo va a tragar, ¿cierto? Y sería. Esa va a ser su respuesta. Y después va a llegar otro patógeno distinto y también se lo va a poder tragar. Pero no va a existir ningún reconocimiento específico. Ya es una respuesta general. Y como una respuesta general es mucho menos eficiente. Entonces, en el caso del sistema inmune adaptativo, lo que pasa acá es que hay ciertas marcas, ¿ya?, que quedan de los patógenos, ya que vendrían siendo los antígenos. Y de esta forma, el sistema inmune adaptativo lo que hace es que genera anticuerpos y células de memoria. Por lo tanto, va a recordar esas marcas de ese patógeno específico, y cuando ese patógeno vuelva a entrar al cuerpo en un tiempo distinto, el sistema ya va a estar preparado para atacarlo. Y va a ser mucho más eficiente por así decirlo, su eliminación. No sé si se entendió mejor la idea. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas células es que generan anticuerpos que reconocen específicamente al antígeno, que sería una parte específica del patógeno, y aparte de eso, células de memoria, que estas células de memoria van a estar como vigilando, por así decir, el sistema, y una vez que encuentren este patógeno nuevamente en una reinfección posterior a la primera, obviamente, van a poder atacar de mejor forma al sistema, o sea, al patógeno, ¿ya? Habrá algunos patógenos que el neutrófilo no pueda comer. Sí, de hecho, mira, de lo que me acuerdo, hay algunas bacterias que lo que hacen, por ejemplo, es que se meten dentro de células, ¿ya? Por ejemplo, para evitar que el neutrófilo se las coma, lo que hace es que, por ejemplo, en vez de estar en la sangre, ¿ya?, o en el plasma, lo que hacen es que, por ejemplo, se meten a células del cuerpo humano y de esa forma evitan la respuesta inmune. Pero sí, o sea, esto es como una guerra. Es como que el sistema inmune genera ciertos mecanismos para atacar a los patógenos, y los patógenos a su vez se van adaptando para evadir esas respuestas. Y así sucesivamente va ocurriendo en la evolución tanto del patógeno como del hospedero. Entonces esto siempre es una guerra, es como una guerra constante en donde se están generando nuevos mecanismos a través de mutaciones, por ejemplo, en donde ciertos patógenos son capaces de evadir la respuesta inmune. Y eso es súper clásico, y de hecho un problema súper grande que tenemos hoy en día. Me parece que Salmonella es una de esas, como que se puede meter dentro de ciertas células para evitar que los macrófagos, por ejemplo, o ciertas células específicas, que no recuerdo ahora muy bien, se las coman, por eso. ¿Ya? Y claro, o sea, los dos sistemas están conectados porque estas células de memoria no se generan de la nada, sino que para reconocer ese antígeno tienen que recibir ese antígeno de alguien. ¿Y de quién lo reconocen? O sea, ¿y de quién lo reciben ese antígeno? Lo reciben de células del sistema inmune innato. O sea, estas células son capaces de, por ejemplo, comerse por ejemplo, un virus, y pueden por dentro desarmar el virus y sacar ciertas proteínas, las liberan a su membrana, y de esa forma se la presentan a las células del sistema inmune adaptativo. Y de esa forma, esta célula dice, ya, entonces esto va a ser un antígeno, se selecciona un anticuerpo específico para esto, y se generan las células de memoria, anticuerpos, etc. Y así se van creando las células de memoria y todo esto. ¿Ya? Esto es bien simplificado en todo caso, o sea, el mecanismo es mucho más complejo, pero estoy como intentando aterrizarlo lo más simple posible. O sea, en realidad la palabra patógeno, no recuerdo muy bien la definición específica en patógeno,
pero patógeno se refiere a que provoca enfermedad, entonces siempre va a ser malo, no va a ser bueno. Ahora, a veces pasa que la infección con una cosa te genera una respuesta que te protege de otras cosas, pero ahí entramos como en otro ámbito muy específico, pero en general no hay patógenos buenos porque por definición son los que provocan enfermedad, ¿ya? Así que vamos a continuar. Sí, lo que sí existen son bacterias buenas, por ejemplo, esto de la microbiota, que tenemos bacterias, por ejemplo, que nos ayudan a sintetizar ciertas vitaminas que nosotros no podemos sintetizar, sí, tenemos bacterias que son buenas. O sea, no todas las bacterias son patógenas, a eso me refiero. Pero, súper buenas preguntas. ¿Ya? Y esos conceptos es muy bueno que los aclaremos ahora, así que, bacán. Entonces, una vez entendido esto del sistema inmune innato y adaptativo, vamos a pasar con lo siguiente. Entonces, hoy en día hay mucha duda respecto a las vacunas y en realidad yo no sé por qué, como que debe ser por las redes sociales, estos movimientos antivacunas que han ganado bastante popularidad lamentablemente. Y primero vamos a definir las vacunas y después ver si las vacunas funcionan o no funcionan. Y vamos a verlo, como siempre les digo, siempre hay que verlo con datos. Entonces, las vacunas, ¿cómo se definen? Ahora podemos, sabiendo ya lo anterior, podemos definirlas. Se entienden por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. ¿Cierto? Entonces, si estamos hablando de producción de anticuerpos, ¿qué cosa tenemos que activar? ¿El sistema inmune innato o el adaptativo? ¿Cuál de los dos? ¿El adaptativo? Activo. El adaptativo, ¿cierto? Pero igual tiene que participar el innato, porque recuerden que el innato le presenta las cosas al adaptativo para que esto ocurra. Entonces, finalmente igual está todo en uno, ¿ya? Recuerden que siempre hay una conversación entre estos dos sistemas, el innato y el adaptativo, ¿ya? Así que eso. Entonces, en este caso puede, por ejemplo, esta preparación puede contener el microorganismo o el patógeno muerto, por ejemplo, o atenuado, que está como a morir saltando, como que está a punto de morirse, o también productos o derivados de estos patógenos, ¿ya? O microorganismos. Entonces, acá la pregunta es si las vacunas funcionan o no funcionan. Entonces, ustedes viendo esos gráficos de la enfermedad de la difteria y del meningococos, ¿qué me dirían? ¿Que funcionan o no funcionan las vacunas? Que Sí, sí. funcionan. Sí funcionan. Sí funcionan, ¿cierto? O sea, y se fijan, los datos son más que concluyentes y son aplastadores, por así decirlo. O sea, si se fijan, después de las campañas de vacunación, cae dramáticamente el número de casos, ¿cierto? De las infecciones, ¿ya? Entonces, si se fijan, pasamos de, por ejemplo, un pic de 70.000 casos a prácticamente cero. Y si se fijan acá, el número de casos pasó casi de 1.000, en el caso del meningococo, a prácticamente casi cero, ¿cierto? Y de hecho esto se puede ver con distintos tipos de vacunas, contra la polio, por ejemplo, y de hecho se han erradicado algunas enfermedades, se han declarado extintas, por así decirlo, gracias a las vacunas. Y como dije anteriormente, la vacuna es de los inventos que más ha salvado vida en el mundo. Entonces, de verdad que es súper importante darle la relevancia que tienen e informar a la población acerca de estos datos, porque cualquier persona puede decir en un video de YouTube que las vacunas son malas, pero ya, dame los datos de por qué son malas. O sea, claro, y en este caso, eso es importante, igual esto está aterrizado al Reino Unido. O sea, son casos en el Reino Unido, pero aún así sigue siendo súper ejemplificador y súper, o sea, son súper claros los resultados. ¿Ya? Si pueden ver ahí cómo van disminuyendo. Básicamente eso. Entonces, y si se fijan acá, en este caso la peste bajó también dramáticamente. Si se fijan, los casos que habían eran muy, muy altos y bajó ya después prácticamente a cero. Claro, entonces, como bien dice el Cristian, también hay muchos factores que están involucrados en estos gráficos, por ejemplo, que sea solamente el Reino Unido, etcétera, pero acá lo importante es que en general estos resultados se repiten con todas las vacunas, es decir, que la incidencia de la enfermedad, la cantidad de casos disminuye abruptamente, y eso nadie lo puede negar, o sea, nadie. Básicamente eso. Entonces ahí para que tengan esos datitos por si les preguntan, y yo como siempre les dejo al final de esta clase
de este taller todas las referencias, y en las referencias pueden revisar estos gráficos, pero creo que este está dentro del paper que les mandé, así que ya lo tenían. Y eso. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Si alguien tiene alguna duda o estamos súper? ¿Te puedo dar una opinión? ¿Sí? ¿Pregunta? No, una opinión, la sé que cuando estaban hablando de eso, de mucha gente que no cree en las vacunas, no sé qué opinará usted, pero la mayoría de la gente, por lo menos por lo que yo he buscado, las dos cosas que dicen por las que no son confiables, una, es porque en realidad ponen cosas para hacernos daño y que en realidad es como una especie de pesticida para los humanos. Por ejemplo, dicen que tiene mucho mercurio, lo cual es mentira porque yo lo busqué. Ya. Y lo otro que creo que está todos lo hemos escuchado, que tienen un chip porque nos quieren controlar y toda la cuestión. Ya, o sea, bueno, yo lo que opino respecto a eso es que uno, el tema de las recetas, como de qué contiene la vacuna, eso está disponible y uno lo puede ver. Y de hecho yo más adelante les voy a explicar más o menos qué es lo que tiene una vacuna, ¿ya? Así que después vamos a ver un poco eso respecto a lo que tiene. No, y respecto al chip, yo no encuentro de verdad como muy ridículo porque, bueno, de partida como Cristian dice, un atún tiene más mercurio que una vacuna, ¿ya? Y aparte son los chips, o sea, es demasiado tonto porque, por ejemplo, yo estoy sosteniendo ahora un aparato de rastreo súper eficiente Es y mucho que no más sé si eficiente que usted, ponerte un chip en una vacuna. claro, entonces como para qué, como para qué gastar plata. Y de hecho, no sé si están como unos chips tan pequeños, así, no sé si existan de partida. Y lo otro es que aparte, o sea, todos tenemos celular, o sea, no sé si le ha pasado, pero yo a veces como que estoy hablando algo así, por ejemplo, oh, me gustaría comprarme un sillón. Y solamente lo hablo y de repente veo en Instagram o en Facebook y me aparece lleno de propaganda de sillones. No sé si le ha pasado. Sí, sí, además vivimos en una cultura en la que no podemos vivir sin el celular. ¿Quién sale de su casa sin celular? Claro. Y aparte, todos etiquetan fotos en Instagram, donde están. Entonces, de verdad es como... Yo lo encuentro demasiado tonto pensar eso. Como que si ya todos tenemos celular, te piden el root en todos lados, ¿para qué más? Como, si ya nos tienen a todos rastreados. De hecho, saluden a la gente ahí. Y de hecho, Probablemente nos están viendo el ahora. tema del registro civil están todos los root, las direcciones de casa. Si uno lo busca en el rutificador, sale todo literalmente. Sale como toda mi familia literalmente con todo, así como, ¿qué más pedir? Claro. Ya, ¿Qué? entonces, ¿sí? Un punto tal vez es que ninguna vacuna es 100% efectiva, po. Uno Eso es igual se verdad. puede enfermar, pero obviamente quizás con un cuadro menor al grave, que podría ser incluso mortal, po, como hoy en día en la pandemia. Exacto. De hecho, hablando de eso, súper buen punto. De hecho, la vacuna, la china, que no sé por qué la vacuna china dice vacuna china y el resto le ponen todo el nombre de los labs, pero es como raro, pero ya. Pero la vacuna china que se aprobó hace un par de días, dicen que es 100% eficaz en evitar los cuadros graves de hospitalización. O sea, tú igual te puedes enfermar, pero el tema es que te vas a enfermar en un menor grado, por así decirlo, ¿ya? Eh, y básicamente también es importante eso. O sea, pueden haber casos, pueden no ser tan efectivos en cuanto a que yo me pueda infectar del virus, pero lo importante es que como tú ya te infectaste una vez de una parte del virus, tú vas a poder reconocerlo, ¿ya? Por esta parte del sistema inmune adaptativo, y vas a poder combatir de una manera más efectiva esta enfermedad. Y no te vas a hospitalizar. Sí. ¿Alguien tiene? Sí, el Cristian va a decir algo. Dale nomás, Cristian. Ah, era solo por la pregunta anterior, bajé la manito, pero Ah, ya. Natalia tiene otra. Dale. Javier, ¿quieres decir algo? Dale nomás. Sí, que yo tenía una duda de una vez, hay como un canal de YouTube que se dedica a hacer, por así decirlo, como Tierra Media, Habla un se poquito le más fuerte que puede creo que no decir. escucho bien. Ya, que hay un canal de YouTube que se llama Middle Ground, donde reúnen como gente con posturas muy opuestas. Y en ¿Ya? una de estas discusiones hablaban antivacunas y personas que están a favor de las vacunas. Y uno de los postulados que tenía una de ellas era que si bien funcionaba como para una inmunidad de rebaño bastante grande, ella era una de las personas que al vacunarse cuando era pequeña
hizo una reacción, y no me acuerdo muy bien, pero enfermedades súper graves, y como que en eso es como su argumento más fuerte para estar en contra de las vacunas. Ya, Entonces no sé si es cierto eso de que tienen tanto efecto adverso en algunos, será por genética o una condición ambiental. o sea, ahí lo que pasa generalmente, y de hecho por lo que estuve averiguando, generalmente las reacciones alérgicas se dan por como estas cosas extra que les ponen a las vacunas, estabilizantes, adyuvantes, que después vamos a ver a qué se refieren esto. Y pucha, lamentablemente se pueden dar esos casos, pero son los mínimos. O sea, finalmente uno igual tiene que pensar y poner en una balanza los beneficios como los pros y los contras que tiene la vacunación. O sea, si por ejemplo de 3 millones de vacunaciones tengo un caso de alergia versus una enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad, por ejemplo, alta tasa de incidencia de la población, o sea, igual hay que ir sopesando y de cierta forma intentar evitar, pero generalmente los efectos adversos de las vacunas, claro, se refieren como a reacciones alérgicas por ciertas cosas que o la persona cuando se iba a vacunar no dijo, o como mencionaron acá, por ejemplo, que hablan el tema del huevo, como que hay cosas que tienen como huevo, entonces las personas que son alérgicas al huevo pueden reaccionar mal y no se pueden vacunar. Claro, entonces ahí bien dijo el Cristian y está dando un poco más de detalle respecto a la alergia al huevo, acá en el chat, pero eso, o sea, uno tiene que poner en la mesa todo e ir viendo los pros y los contras. ¿Ya? Son casos muy aislados que lamentablemente se pueden dar, pero tenemos que pensar a nivel como de población, por así decirlo, y esa es la forma en que se decide si la vacuna es efectiva o no y si es segura. Y por eso están estos ensayos de fase clínica 1, 2, 3, para ir viendo eso e ir descartando ciertas vacunas o aprobando otras, ¿ya? Ok. Según yo no le quité la propiedad porque el tema es que, o sea, en realidad no sé, depende. Ahí tendría que analizarlo bien la situación. No sé, pero yo diría que no, en palabras, o sea, viéndolo así, la segunda pregunta de la Natalia, ¿ya? Rosita, ¿tienes una pregunta? No, quería preguntar, yo creo que igual va en harta gente que dice que cómo es posible que la vacuna del COVID esté lista como en un año o en un año y algo. Entonces yo me preguntaba, las vacunas antiguas, igual se demoraron muchos años en estar listas Sí, y capaz que ese es el miedo de la gente, pero igual hay que pensar, yo creo, en el avance científico, en la ciencia que exacto. tenemos actualmente. ¿Irá por ahí? Para esa respuesta para esa respuesta hay mucho que decir y de hecho tengo una diapo que habla un poquito de eso. Así que cuando vayamos en esa parte voy a retomar tu pregunta, ¿te parece? De cómo el tiempo que se demoró, ¿ya? Gracias, Pero profe. súper Ok. importante tu pregunta y de hecho es una de las dudas principales que tiene la gente respecto a esta vacuna, que al principio todos querían la vacuna, salió la vacuna y ya, pero ¿por qué salió tan rápido? O sea, como, ¿qué quieren? Sí. Así que ahí vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, las vacunas en este caso lo que hacen es hacer uso de la capacidad del sistema inmune para responder y recordar a un patógeno específico. ¿Y esto cómo se realiza? A través del reconocimiento de antígenos. ¿Ya? Y acá en el paper que les mandé en el review define lo que es un antígeno, que es una parte del patógeno, como por ejemplo proteínas o polisacáridos, que los polisacáridos se encuentran generalmente en la parte externa de la membrana de las bacterias, ¿ya? Que son reconocidos por el sistema inmune y que pueden ser utilizadas para inducir una respuesta inmune a través de la vacunación. O sea, son ciertas partes, generalmente proteínas, en el caso de los virus, que generan una respuesta y pueden generar una respuesta inmune de memoria para generar posteriormente anticuerpos. De hecho, en el review se habla principalmente que las vacunas, en el fondo, como que hacen referencia siempre que las vacunas es como sinónimo de generación de anticuerpos. Y eso es como lo que se basa en el review que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si vemos acá el virus, ¿ya? Si este virus está en la sangre, etcétera, lo que podemos ver es que, por ejemplo, estas proteínas de superficie son posibles antígenos, ¿cierto? Porque van a estar en contacto con el exterior, por así decirlo, y pueden ser reconocidas por el sistema inmune. ¿Ya? Y básicamente eso. Entonces, estos anticuerpos tienen ciertas regiones de reconocimiento
que van a reconocer específicamente a un antígeno. Que en este caso el antígeno va a ser alguna proteína, alguna parte de, por ejemplo, el SARS-CoV-2. ¿Ya? Y tengo para distintos antígenos, distintos anticuerpos. Entonces recuerden siempre, el antígeno es como la parte que es reconocida por el anticuerpo y es específica del patógeno. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de vacunas que se han generado. ¿Ya? En un principio, un antígeno puede ser cualquier parte de un patógeno. Por ejemplo, una proteína, un azúcar, un lípido, ¿ya? Que es capaz de generar una respuesta inmune, ¿ya? Y que el sistema inmune va a generar anticuerpos contra ese antígeno. ¿Ya? Es decir, el anticuerpo se une específicamente a su antígeno y esto genera una respuesta inmune. ¿Ya? Eso. Es una parte del patógeno que es reconocida por el sistema inmune y que genera una respuesta inmune. ¿Ya? Eso. Entonces, tenemos distintos tipos de vacunas y de hecho antiguamente siempre se separaban como entre las como vivas y no vivas, por así decirlo, ¿ya? Que en este caso tenemos, por ejemplo, en las vivas tenemos los patógenos atenuados. Por ejemplo, una manera muy simple de atenuar un patógeno es someterlo a calor. Entonces, al someterlo a calor se denaturan ciertas proteínas, ¿cierto? Entonces, por así decirlo, el patógeno queda como cojito, no sé, queda como funcionando a medias. Entonces, es capaz de infectar, es capaz de generar una cierta... o sea, es capaz como de... Claro, como de infectar, pero no genera una infección tan grave como lo haría el virus normal. ¿Ya? Entonces, el virus atenuado viene siendo como una parte suavizada, por así decirlo, de un virus. Por lo tanto, actúa como el virus, parecido al virus, pero en este caso no va a ser un caso grave, no te vayas a hospitalización ni a muerte, entonces tú puedes generar la respuesta inmune específica y generar los anticuerpos para, posteriormente, cuando te encuentres con ese virus en la versión mala, por así decirlo, tenga las herramientas suficientes para atacarnos. ¿Ya? Y también tenemos, en este caso, cuando se mata al organismo completamente y se puede también inyectar a través de una vacuna, ¿cierto? También tenemos toxinas, ¿ya? Que también pueden ser utilizadas como vacunas. Por ejemplo, subunidades de una proteína, por ejemplo, puede ser una proteína del virus, ¿ya? Un polisacárido, un péptido, etc. Tenemos partículas que son similares a virus, ¿ya? Que son como que asimilan a un virus, pero en realidad tienen solamente una parte, son básicamente eso. Bueno, y tenemos distintos tipos, que no voy a entrar tanto en detalle por temas de tiempo. También tenemos, por ejemplo, los vectores virales, que son virus modificados genéticamente, en este caso, para que porten una parte del patógeno con el que quiero generar una vacuna, ¿ya? Y se asemeja a un virus también, pero en este caso no va a generar una enfermedad, ¿ya? Y de hecho, de estas de abajo vamos a hablar más adelante, que son las últimas que han salido. De hecho, acá dice 2020 SARS-CoV-2, las vacunas basadas en ácidos nucleicos, que esto es ya como la última revolución que salió ahora el 2020-2021, y que de hecho tengo una sección especial para ella. Y también tenemos nuevas tecnologías que están saliendo actualmente, que son experimentales, que aún no están disponibles para el público general, que tampoco vamos a entrar en detalle ahora por temas de tiempo, ¿ya? Así que básicamente esto es como para mostrarles que tenemos distintos tipos de posibilidades para hacer vacunas, ¿ya? Y de hecho una de las más clásicas, por ejemplo, era esto, como purificar una proteína específica, ¿ya? Generar una proteína recombinante. Una proteína recombinante se refiere, por ejemplo, a que yo saco el gen de una proteína, de un virus, por ejemplo, y la expreso en Escherichia coli, en una bacteria. Y genero esa proteína en una bacteria, después la purifico y después la utilizo como componente principal de mi vacuna, por así decirlo, ¿ya? Entonces, acá la desventaja es que, por ejemplo, trabajar con proteínas es súper complicado. Aunque pareciera como extraño para algunas personas, trabajar con proteínas en la práctica, en el laboratorio, es muy, muy complicado. Ustedes no se imaginan lo complicado que es trabajar con proteínas. Algunas como que no se portan muy bien en el laboratorio, a veces son difíciles de purificar. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, cuando yo estaba en la U, las últimas tecnologías, por así decirlo, o de lo que más se hablaba en ese tiempo de las vacunas, era respecto a las proteínas recombinantes, ¿ya? Que era sacar la secuencia de la proteína, expresarla en bacterias, que la bacteria genere la proteína y después purificar esa proteína de la bacteria. ¿Se entiende la idea o no?
¿A qué me refiero con recombinante? ¿Sí? Súper bien. Entonces es que yo genero esa proteína en un organismo distinto, en este caso en una bacteria. O en una levadura también, por ejemplo. La Javiera no entendió. Entonces lo voy a explicar así como desde cero. De hecho voy a hacer un dibujito para que se entienda mejor. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi virus, ¿ya? Entonces supongamos que es el SARS-CoV-2, ¿ya? Y yo quiero aislar la proteína S. Entonces lo que hago primero es que saco el gen que codifica para la proteína S, ¿cierto? El gen, la secuencia que codifica, ¿ya? Y esa secuencia la meto en una bacteria, en un vector de expresión y luego en una bacteria. Entonces la bacteria va a tener ese gen de interés, ¿ya? Y va a generar la proteína S. Entonces va a tener mucha proteína S. Y esa proteína S la voy a aislar, la voy a purificar desde la bacteria. Entonces piensen, sacar el gen, primero, secuenciar el virus, después, sacar el gen, aislar ese gen, después, amplificar ese gen por PCR, por ejemplo, no sé cómo sea. Después de eso, clonar ese gen en un vector, que el vector básicamente es el vehículo por el cual se transportan ciertos genes para ser expresados en otro organismo. Entonces, todo de nuevo. Tengo mi virus, ya, voy al genoma, aíslo el gen de la proteína S, por ejemplo. Después de eso, ese gen lo voy a amplificar por PCR, después voy a explicar eso, o sea, eso se explica más adelante. Eso lo meto en un vector de expresión, ¿ya? Esta es la proteína a través de sus unidades, la que está acá, de proteínas purificadas o proteínas recombinantes, por proteína recombinante. Entonces, básicamente saco la información que codifica para esa proteína y la meto en una bacteria. Básicamente esa es la idea más general. Y esa bacteria me va a generar la proteína con su maquinaria, con su ribosoma, etcétera, etcétera. Y esa proteína después yo tengo un pool grande de esas bacterias que generan mi proteína y después la purifico. Entonces piensen, todos esos pasos no son triviales, no son fáciles. Y de hecho generar mucha proteína y después aislarla es súper complejo. Claro, como la insulina, exacto. Entonces, eso igual lleva harto tiempo y lleva mucha estandarización de el pH al que tengo que purificar la proteína, la fuerza iónica, la cantidad de iones. Generar una gran cantidad de masa de proteínas no es tan fácil tampoco. Entonces, en realidad, estas tecnologías se demoraban su tiempo, ¿ya? Hoy en día hay muchas más facilidades, pero igual se demoraban su tiempo. Entonces, eso es solamente un ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunta. Mi duda es, por ejemplo, con esta nueva tecnología para la vacuna de ahora del COVID, mi duda es, ¿el motivo por el que la vacuna salió como rápido es porque trabajaron mucho tiempo en los laboratorios o porque este nuevo método es rápido? Yo creo que es una combinación de cosas. Lo que pasa es que el nuevo método, el de ácido nucleico, es claramente más rápido. ¿Por qué? Porque ahora en vez de tú generar la proteína en una bacteria y purificarla, bla, 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 tú lo que haces es que metes la secuencia de la proteína S en este caso directamente en la vacuna. Y tus células son las que generan la proteína S. Ah, ya. Entonces, mucho más rápido. Acá tú tienes que, en el caso de las unidades, las proteínas recombinantes, tú tienes que aislar la proteína en el laboratorio y recién meterla en la vacuna. Y de hecho, hay una complejidad súper grande que, por ejemplo, uno al utilizar bacterias, tiene que purificar la proteína de la bacteria. Y las bacterias tienen ciertas como toxinas o ciertas cosas que pueden generar reacciones alérgicas. Entonces tienes que asegurarte que sacaste completamente la bacteria y te quedaste solamente con la proteína. Y eso es súper complejo. Ah, ya, entiendo. Entonces, y se requieren grandes volúmenes de células para hacer esto. Entonces, no es tan trivial. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos todas esas tecnologías. Bueno, y estas que son como de, por ejemplo, un virus atenuado. El problema que tienen, como salía en el documento, es que igual, por ejemplo, en el caso de personas inmunocomprometidas, que tienen sus defensas bajas, por así decirlo, igual pueden generar un cuadro grave. Porque igual está el virus ahí más o menos funcionando, ¿ya? Entonces, es mucho más seguro, por ejemplo, poner la proteína purificada, porque en el fondo la proteína purificada no se va a poder, no va a poder infectar a la célula, no va a poder autorreplicarse, porque no tiene el resto de la maquinaria, o sea, perdón, el resto de la morfología del virus, sea la cápside, la información genética, etc. Entonces, es mucho más seguro.
¿ya? Claro, nosotros somos la bacteria en este caso, nosotros estamos generando la proteína S. Muy buena analogía, Cristian. Entonces, esos son todos los tipos de virus que tenemos, o sea, de tipos de vacunas que tenemos, ¿ya? Posibles. Y acá la pregunta que surge es, ¿qué contienen las vacunas? Bueno, principalmente el antígeno, ¿cierto? Que en este caso va a ser lo que va a reconocer el sistema inmune. Y adyuvantes. Los adyuvantes es un concepto súper importante y son en este caso agentes o sustancias utilizadas para aumentar la respuesta inmune contra el antígeno. En el fondo vienen haciendo como ciertas señales de alerta que van acompañadas del antígeno para reclutar al sistema inmune. Es como, en el fondo, si yo tengo el antígeno solo, por ejemplo en este caso, si yo inyecto el antígeno solo, estoy buscando acá está. En el caso 1, por ejemplo, si yo tengo mi antígeno solo y lo agrego en mi sistema, acá en este caso esta célula no va a reaccionar ante ese antígeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque no todos los antígenos reaccionan de igual forma en el organismo. Hay algunos que, por ejemplo, no generan un reclutamiento grande de estas células del sistema inmune que hablamos al principio. Pero, por ejemplo, si yo agrego un adyuvante, son sustancias extrañas para el cuerpo humano que lo que hacen es que reclutan específicamente a estas células del sistema inmune. Entonces, como que están llamando, están avisando que estoy ingresando la vacuna y que por favor vengan a atacar a este antígeno para generar la respuesta inmune. ¿Ya? Estos son los adyuvantes. Y, por ejemplo, tenemos las sales de aluminio, liposomas, entre otros. También tenemos preservantes, obviamente, para conservar la estructura de todo lo que tengo dentro de la vacuna, emulsificadores, estabilizadores y otros componentes en cantidades pequeñas o trazas, ¿ya? Y que todo esto tiene que ser debidamente informado en la fórmula de la vacuna para ver posibles alergias, por ejemplo, ¿ya? Así que, básicamente, eso es el adyuvante, que es como el concepto clave que quería explicar acá. Entonces, el adyuvante, en conclusión, es un agente, una sustancia utilizado dentro de la vacuna que llama al sistema inmune para que reconozca el antígeno. ¿Ya? Ayuda a que el sistema inmune sea reclutado en esa zona específica para que sea reconocido el antígeno y se genere la respuesta inmune específica contra el patógeno que yo deseo. ¿Se entiende, no? La idea. Excelente, súper bien. Entonces, vamos a ver ahora el mecanismo de acción de una vacuna estándar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en un primer lugar, yo tengo mi vacuna, ¿cierto? Acá hago una inyección intramuscular, ¿cierto? Y voy a tener acá mi vacuna, o sea, perdón, el antígeno dentro de la vacuna junto con el adyuvante. Entonces, el adyuvante tiene estas señales de peligro para el sistema inmune que reclutan a células del sistema inmune, por ejemplo, las células dendríticas, a esa zona. Y de esa forma la célula dendrítica va a aprovechar. Como ya pude detectar el adyuvante, también voy a detectar el antígeno específico. ¿Ya? Y lo que hacen estas células, por ejemplo, las células dendríticas, es que aparte de, por ejemplo, comerse o de atacar a este antígeno, y en el fondo neutralizarlo, lo que hacen es que tienen este como sistema complejo que no va a entrar en detalle, pero básicamente lo que hace es que le presentan en su superficie, en este caso, una parte del antígeno, ¿ya? O el antígeno, en este caso. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como yo ya tengo en mi superficie este antígeno, ¿qué hacen estas células dendríticas que son presentadoras de antígenos, como el nombre lo dice? Reclutan ahora a toda la maquinaria del sistema inmune adaptativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se fijan en este caso, esta célula dendrítica pudo reconocer este antígeno, lo presentó en su superficie a través de este sistema MHC clase 2, ¿cierto? Y después de esto se reclutan unas células que se llaman las células CD4, pero las células T CD4, ¿ya? O las células T helper también que se llaman, o que en el fondo ayudan, y aquí ayudan en este caso, ayudan a las células B a generar la respuesta de memoria, ¿ya? Entonces, las células, para repasar, tengo primero la vacuna, ¿cierto? La vacuna lo que hace es que ingresa el antígeno, ¿cierto? Y este antígeno va a ser reconocido por esta célula presentadora de antígenos, que en este es una célula dendrítica. Entonces, el antígeno, como dice el nombre, se presenta a la superficie de esta célula, y ahora esta célula, que es del sistema inmune innato, va a llamar a las del adaptativo, que en este caso van a ser las células CD4, las TCD4, y las células B,
Entonces, en conjunto estas células van a generar una cascada de reacciones que finalmente van a llevar a la generación de anticuerpos, ¿ya? Que son generados específicamente por las células B. Y en este caso se generan células específicas que van a generar anticuerpos que se liberan a la sangre, ¿cierto? Y que ayudan a neutralizar, en este caso, el patógeno. Y se generan estas células de memoria que, como yo les dije, vienen haciendo como estos policías, por así decirlo, que van a estar siempre rondando en el sistema para ver si es que se encuentran con el patógeno. ¿Y por qué hacen esto? Porque van a tener a estos anticuerpos alojados en su membrana. Entonces, una vez que sea reconocido el antígeno, es decir, si, no sé, después de un año de la vacuna, entra el patógeno ahora de verdad, ¿ya? El patógeno va a estar acá y va a tener expuesto su antígeno. Entonces, esta célula de memoria va a reconocer ese antígeno y ahí se genera una cascada para atacar a ese patógeno, y esta vez, como ya lo reconoció una vez, ahora va a ser mucho más efectiva su respuesta. ¿Se entiende la idea o no? Creo que como que me fue un poco en la bola, pero creo que se entendió la idea de cómo funcionan las vacunas, en este caso como en palabras generales. Entonces, si se fijan, siempre es como un juego entre sistema inmune innato y adaptativo, y en este caso, a lo que finalmente se llega canónicamente o generalmente en las vacunas es en una respuesta medida por anticuerpos, ¿ya? O respuesta humoral, que se le llama. Humoral se refiere siempre a ligado con los anticuerpos. Entonces, así es un mecanismo de acción súper... o sea, es mucho más complejo que esto, pero les estoy mostrando obviamente de manera muy simplificada para que entiendan, ¿ya? Y eso es como... Y así sería más o menos el sistema de cómo funciona esto. Bueno, y aparte de eso también se genera otro tipo de células T, que son las células T efectoras, que son células que no participan directamente en la generación de anticuerpos, sino que ellas atacan directamente al patógeno, ¿ya? O a células infectadas por el patógeno. ¿Y en qué parte estaría lo innato? Acá. En esta primera parte estaría lo innato. La célula dendrítica es parte del sistema inmune innato, que es capaz de reconocer en un inicio al antígeno, pero después de eso es capaz de presentar a través de... O sea, es capaz de presentar este antígeno para las células del sistema inmune adaptativo. La parte innata del principio, la célula dendrítica. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o todo bien? Ya, súper. Entonces, para la gente que se leyó el review o que vio esta parte, ¿alguien me puede comentar un poco a qué se refieren estos dos gráficos? Acá, en esta parte, ellos analizan dos casos distintos. ¿O qué conclusión podemos sacar de estos gráficos? Así como viéndolos nomás. ¿Qué me pueden decir de esto? Ya, eso es súper bueno y quería que se den cuenta de eso. Que siempre la segunda respuesta, en este caso respecto, en el eje Y podemos ver que dice el título de anticuerpos, o sea, la cantidad de anticuerpos que tengo en la sangre. En la primera respuesta inmune tiene un cierto valor, y la segunda es mucho más grande ese valor. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, la segunda respuesta inmune siempre es como más pro, porque ya está más preparada para responder ante este patógeno. Ya, eso es lo primero. Y lo segundo es que igual la efectividad de las vacunas depende del tiempo de incubación del patógeno, ¿ya? ¿A qué se refiere el tiempo de incubación? Se refiere básicamente a desde el tiempo en donde yo me expongo al patógeno y el tiempo en que se genera se empieza como a invadir el cuerpo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, cuando un patógeno madura, entre comillas, en un tiempo más o menos largo, le da tiempo suficiente al sistema inmune para ir preparándose con un título de anticuerpos grande, ¿ya? Entonces, los patógenos que tienen un periodo de incubación largo, no sé, 3 semanas, un mes, etc., son modelos súper efectivos para generar las vacunas. ¿Por qué? Porque en este caso el sistema inmune es capaz de madurar, por así decirlo, después de la exposición, generar toda esta respuesta ahí. Y cuando ya terminó el periodo de incubación, tenemos los anticuerpos súper altos, eso quiere decir que estamos súper preparados y podemos atacar al patógeno y evitar un cuadro más grave, ¿ya?
En cambio, si el patógeno tiene un tiempo de incubación súper corta, es decir, por ejemplo, mucho menor que el tiempo que se demora en alcanzar el pic de los anticuerpos, ¿qué va a pasar en este caso? La vacuna no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque aunque yo esté preparado para ese patógeno, contra ese patógeno, voy a tener muy poco tiempo para, en el fondo, sacar toda la maquinaria para atacar a ese patógeno, ¿ya? Porque el patógeno se reproduce muy rápido en todo el cuerpo, entonces no le da tiempo suficiente al sistema inmune para ir con toda su artillería y atacar a este patógeno y eliminarlo. Entonces, hay que tener claro igual que las vacunas tampoco, no hay vacuna para todo, a eso quiero llegar, ¿ya? Hay ciertos patógenos que se reproducen muy rápido y que no les da tiempo suficiente al sistema inmune para responder de forma apropiada, ¿ya? Así que tampoco es que las vacunas como que sirvan para todos los patógenos. Y aparte de eso, también hablaron de otro caso particular. ¿Cuándo tampoco funcionan muy bien las vacunas? Aparte de estos ejemplos que estamos viendo acá. Cuando las vacunas no son muy efectivas. O si conocen algún caso en donde las vacunas no hayan servido o que no hay vacuna para una cierta condición. No sé si alguien sabe. Exacto, cuando mutan muy rápido. Entonces, aparte de este factor que es el tiempo de incubación, que es súper importante, también tenemos el hecho de que algunos virus, por ejemplo el VIH, muta muy rápido. ¿Ya? Escapa, o sea, tiene una tasa de mutación muy alta. Por lo tanto, yo genero un antígeno específico, ¿ya? No sé, algún componente de la parte externa del virus, ¿ya? Entonces, hago esa vacuna, me demoro, no sé, un año en hacer esa vacuna, se la inyecto a la población, pero ya en ese tiempo que pasó, el virus del VIH ya mutó, y esa proteína que tiene en la superficie va a ser distinta. Entonces, como que ahí también hay un tema de la rapidez con la que uno tiene que actuar, y en este caso ya no es suficiente, porque el VIH muta muy rápido, entonces no se pueden generar vacunas efectivas en ese caso, por lo menos por los métodos tradicionales, pero ya hay tecnologías que están empezando a dar algunos resultados. ¿Sí, Rosita? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, ahora en el caso del COVID, que hay vacunas ya listas y con las nuevas variantes? ¿No servirían en ese caso? Es que en ese caso, al parecer el SARS-CoV-2, por lo que yo sé, no muta tan rápido como el VIH, por ejemplo. Entonces, por lo que yo he visto en estos días, se ha hablado de que esas variantes, si bien son distintas, no son lo suficientemente distintas como para que las vacunas no funcionen. Entonces, en este caso, el SARS-CoV-2 no sería lo suficientemente, en el fondo su tasa de mutación no es tan alta como para que las vacunas no funcionen. Y por eso se aprobaron las vacunas. Acá, Maximiliano dice que Gabriel León dijo algo que, claro, exacto. Súper bien lo que dijo el Max acá, que finalmente las vacunas son, o sea, todos los patógenos son distintos y se adaptan de distintas formas a estos contraataques del sistema inmune. Entonces, claramente no va a haber vacuna para todo. Súper buen punto. Estoy viendo los mensajes. Sí, claro, sí, como dijo el Cristian acá, sí ven las variantes, lo mismo que yo estaba diciendo, súper bien. ¿Existe algo para mí la tasa de mutación? O sea, me imagino que hay un consenso de cómo hacerlo, no sé específicamente, pero tiene que ver con la tasa de error de la enzima que sirve para la replicación del virus, ¿ya? Que en este caso sería la retotranscriptasa, con la enzima que va en el fondo a generar nuevo genoma del virus. Pero no sé específicamente cuál sería como la unidad o cómo se mide, pero hay datos de eso. Claro, exactamente lo que están hablando, súper bien. Sí. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Ya, y vamos a hablar un poco de la inmunidad o protección de rebaño, que esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre ocurre que lamentablemente no toda la gente se puede vacunar, por distintas razones, ¿ya? Razones muy válidas son, por ejemplo, alergias, que una persona es alérgica a algún componente de la vacuna, entonces no se puede vacunar porque le va a ser peor, obviamente. De repente por la edad, ¿cierto? Condiciones, no sé, inmunosupresión, etcétera. Y esas razones son súper válidas, ¿ya? Y a esa gente la abrazamos
y nos vacunamos para ayudarnos, ¿cierto? Pero hay otras razones que en realidad no son válidas, como por ejemplo los antivacunas. Esas razones no son válidas para no vacunarse, y a esa gente la educamos, ¿ya? Y también la abrazamos, pero la educamos, ¿ya? Entonces, lo que se refiere a este concepto de inmunidad, protección de rebaño, es que, claro, este pequeño porcentaje que no se puede vacunar, igual va a estar protegido contra la enfermedad, porque si se fijan acá, se van generando ciertas islas alrededor de estos individuos que se vacunan y protegen a las personas que efectivamente no se pueden vacunar, porque, por ejemplo, si todo mi alrededor va a estar vacunado y yo no estoy vacunado, ellos me van a estar protegiendo igual. Y igual eso es como súper profundo y súper lindo, de que nos quede ese concepto de que al vacunarme no solamente me estoy ayudando, no me estoy ayudando a mí, sino que estoy ayudando a mi alrededor, ¿ya? Así que también esto tiene es como casi una labor social, diría yo, y una responsabilidad de todos nosotros que vivimos en comunidad. Y de hecho se tiene que alcanzar un cierto porcentaje de vacunación en la población para que esto sea efectivo. Yo he visto más o menos que en el caso de SARS-CoV-2 se ha calculado que tiene que ser como un 80%, no sé si estoy equivocado, pero más o menos por ahí, o 80 y tanto, por ahí 90 casi, no sé, pero más o menos por esos rangos queda. Estoy viendo los comentarios. Sí, superior a lo que dice Cristian, que ojalá como que con esta instancia también ustedes les vayan contando a las personas cómo funcionan realmente las vacunas y que no se queden solamente con la información que tienen ahí. Claro, también es importante plantear las opciones e implicancias de las decisiones, sea vacunarse o no, súper bien. Claro, y ahí igual uno va viendo eso, pero como yo dije, o sea, personalmente yo creo que hay opciones súper válidas, como las que les mencioné, alergia, etcétera, pero, o sea, como que no es, según yo, no es válido que tú digas como no me quiero vacunar porque la vacuna tiene un chip. Como que, personalmente, pero hay que ir discutiendo, claro, y educando a esa gente, más que reaccionar mal. Si tuviera que definir protección de rebaño, ¿cómo lo haría? O sea, es la protección indirecta a personas que no se pueden vacunar por su entorno que sí está vacunado. Como que eso diría yo como en cuanto a término general, ¿ya? Básicamente eso. Súper, pero igual está o sea, acá está la definición, dice que la infección no se puede esparcir en la población o no se puede transmitir, y a individuos susceptibles que están indirectamente protegidos por individuos vacunados. Serían estas islas de vacunación. Así que eso. Entonces, ahora vamos con la parte... Ah, ya, bacán, Max, muchas gracias. Y ahora vamos con la parte importante, y esta yo creo que nos quedamos con un ratito bien largo discutiendo esto, y es respecto a los tiempos. Que por qué las vacunas antes se demoraban tanto y estas se demoran tan poco, y hay muchos factores distintos, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver más o menos cuál era el método tradicional de generar una vacuna. Ya que está en esta parte. Entonces, el método tradicional básicamente era el diseño de la vacuna y ciertos ensayos en el laboratorio exploratorios. ¿Ya? Generalmente estos son ensayos con cultivos celulares, con animales, para ver si es que esta posible vacuna o prototipo de vacuna tiene un potencial para ser utilizado en la población. Y eso generalmente lleva años, ¿ya? O sea, los estudios iniciales llevan años. Recién estudiarlo en cultivo, estudiarlo en animales lleva años. Después, el proceso de desarrollo preclínico, ¿ya? Y estudios de toxicología para ver si esto tiene componentes que son tóxicos para la gente o no, si puede ser utilizado en la población, porque es muy distinto probar un componente en un ratón que en un humano, claramente, o en un cultivo celular. Después de esto, ya cuando uno llega a las fases clínicas, tenemos la fase 1, que involucra una pequeña cantidad de personas, después fase 2 más gente, y después fase 3 más personas, ¿cierto? Y acá están los ensayos clínicos que están muy en el habla de todas las personas hoy en día, ¿cierto? Y si se fijan, miren la duración de los ensayos clínicos. O sea, fase 1, 1 a 2 años, fase 2, 2 años, fase 3, 2 a 3 años, y esto es todo aproximado, o sea, puede ser más, generalmente no es menos, generalmente es más, ¿ya? Y después de esto, si se fijan, viene todo el papeleo, la burocracia, que si se fijan se puede demorar de 1 a 2 años, o incluso más. Y de hecho, por ejemplo, acá en Chile, que todo es mucho más complejo, me imagino que ni quiero pensar cuánto se podría demorar en condiciones normales generar una vacuna. ¿Ya? Y después de eso, si se fijan,
ya cuando se revisa por la FDA, otros organismos, toda la burocracia, el papeleo, recién ahí yo puedo generar la producción a gran escala de esta vacuna y la distribución. Y si se fijan, el promedio de generación de una vacuna antes era 15 o más años. Y de hecho, cuando yo tuve mis clases del doctorado de inmuno hace 2 años, esto me decían los profes. Los profes que ustedes ven en la tele, la Susan Bueno, el Calergito, ellos decían una vacuna se demora de 10 a 15 años, fácilmente. Pero hoy en día eso cambió. ¿Y por qué cambió? Por el contexto. Entonces, si se fijan acá, bueno, y acá pueden ver arriba, por ejemplo, cuánto se demoraban las vacunas antes. Entonces, lo en azulito es el tiempo desde que se generó los casos, desde que se generó una pandemia o un brote, mejor dicho, y hasta la fase 1. Y después, desde el amarillo representa el tiempo desde el primer ensayo clínico hasta la vacuna. Si se fijan, por ejemplo, en este caso, fíjense cuánto se demoró esta vacuna del dengue. Mucho tiempo. El ébola, fíjense también cómo está. Y de hecho hay vacunas que solamente llegaron a la fase clínica 1 y aún no han generado la vacuna ya lista. Exacto. Entonces, ¿qué pasó acá? En este caso del SARS-CoV-2. Bueno, se juntaron muchos factores que hicieron que esta vacuna se desarrollara muy rápido. De partida, bueno, esto que nos sale acá, la plata. O sea, se ha invertido demasiado dinero en el mundo científico para encontrar una cura para el SARS-CoV-2, porque ya sabemos todas las implicancias que ha generado la economía mundial, etc. Y aparte de eso, el SARS-CoV-2 tiene versiones anteriores. De hecho, el SARS-CoV, como lo mencionamos anteriormente, es de otro, es una cepa, o sea, perdón, es como la versión anterior del SARS-CoV-2, ¿cierto? Y en este caso ya se tenía cierto conocimiento de este virus anterior. Entonces ya había, y de hecho si se fijan en el SARS-CoV, desde el 2002 hasta no sé dónde, después de 2 años, ya habían ciertos ensayos clínicos para vacunas contra el SARS-CoV, que es de la pandemia anterior, ¿cierto? Al tiro voy a dar la palabra. Entonces, se juntó eso, que ya existían ciertos ensayos clínicos anteriores con el SARS-CoV y ya había evidencia científica, ¿ya? Entonces, esta etapa inicial fue mucho más corta, se demoró meses, ¿ya? Simplemente, bueno, y aparte de eso, obtener la secuencia del virus fue súper rápido. O sea, hoy en día secuenciar es muy fácil. Simplemente tienes que extraer aislar el virus, en este caso, aislar el material genético y mandar la secuencia. Súper simple, ¿ya? Entonces la secuencia también se obtuvo súper rápido y así la gente pudo trabajar, y de hecho la secuencia es pública, o sea, todo el mundo puede trabajar con esa secuencia y hacer lo que quiera con ella, ¿ya? En el computador. Y acá, si se fijan acá, habían ensayos preclínicos ya habían preexistentes con el SARS-CoV, entonces también esto fue mucho más rápido. Y lo que se hizo acá, que este fue como el gran esfuerzo, es que la fase 1 y fase 2 se sobrelaparon, por así decirlo, y la fase 3 también se sobrelapó en este caso con la producción. A riesgo de que la vacuna podría no funcionar, igual se fue en el fondo generando ya la vacuna a gran escala. Y en este caso se ha demorado más o menos 1 año en generar la vacuna, yo diría, de 10 meses a 1,5 años, porque si se fijan ya, o sea, ya la gente se está vacunando. De hecho, esto es increíble, o sea, yo jamás pensé que en 1 año íbamos a tener una vacuna. Yo lo encuentro de verdad que demasiado bacán, y no sé por qué la gente como que le causa rechazo, que se vuelvan poco, como deberían estar todos felices. Eso, no sé qué quería decirle Cristian. Me fue un poco en la bola, pero quería darle mi parecer. No, solo destacar tu punto de La Plata, del Sí, periodo que había plataformas ya hechas, de 2003 o de los 90 incluso, por Katalin Karikó en el ARN, con la terapia génica, exacto, también. y también que había muchos enfermos en este periodo. Entonces hay hartos voluntarios, como decía Constanza, y hay ganas de colaborar como con una solución que hasta ahora se está dando. Sí, eso también es muy importante lo que dice Cristian, que había mucha gente voluntaria, mucha gente ya que, o sea, el virus está en todo el mundo, entonces hay mucha gente con la que probar. Así que también ese es un súper buen punto. Y también el punto de que estas vacunas de ARN que vamos a ver después, claro, estaba ya prediseñada
un cierto prototipo de la tecnología que está siendo utilizada ahora para las vacunas que vamos a hablar más adelante, esta nueva tecnología. Así que eso. Genaro, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias por la asistencia. Así que eso. Entonces, antes de continuar, yo siempre hago así como una pausa a mitad para, no sé si quieren como descansar un minutito, y aprovechando a la gente que si quiere como ahora como ayudo con el tema de la propaganda de mis talleres, así como subir una historia con lo que estamos viendo ahora, así como recomendar para que la gente se vaya informando más de esto, y también para que me ayuden con la difusión, así que bueno, ya, así que una pequeña ayudita ahí en Instagram, una mención, sería de mucha ayuda, y nada, pues claro, el momento para stories, es como el mini break de momento para stories, y eso, un minutito y continuamos, si quieren pueden tomar agua, pueden ir al baño. Así que eso. Bueno, y también ahora aprovechando que tenemos un mini break, también yo igual o sea, no informales, pero como comentarles también que este tema no es de mi expertise, yo me informé lo más que pude, y obviamente si hay algún concepto que quizás utilice mal, alguna palabra, la gente que trabaja en inmunología o en esto de las vacunas, que me corrija, porfa, y que así todos vayamos aprendiendo. Creo que igual me he defendido bien con las clases que tuve con la Susan Bueno y con Calergia, así que, y también con lo que he leído, así que espero que se haya entendido todo hasta ahora, y vamos a continuar en un minutito más. Claro, entonces como bien dice Lara Celi, dice que la gente no sabe cómo funcionan las vacunas, entonces al no tener información aumenta la desconfianza. Eso es obvio, o sea, si tú le preguntas a la gente que está en contra de las vacunas y le preguntas, ya, pero ¿cómo funciona la vacuna? Estoy seguro que el gran porcentaje va a decir que no sabe, o te va a inventar algo, o te va a decir que hay un chip. Una o la otra o todas juntas. Entonces, claro, mucha gente difunde información falsa, eso está, o sea, el tema de las fake news está muy, lamentablemente, muy de moda, y claro, o sea, la gente por likes, por visitas, puede inventar algo que suene muy rimbombante y que llama mucho la atención, pero que termina siendo falso. Sí, Paula, hola, sí, sorry, después caché que me había equivocado con el mensaje final, y sorry, pero igual va a estar todo grabado, ¿ya? Va a estar todo grabado para que puedas ver en principio el taller. Va a estar en mi canal de YouTube. De hecho, después de esto voy a subirlo. Espero hoy día o si no mañana, que tengo que hacer muchas cosas para mañana. Pero eso. Y ahora estamos como en momento de stories de Instagram, ahí para la promoción, la pequeña promoción. Su promoción es mi sueldo, dije, así como, con eso a mí me pueden ayudar y yo feliz. Ya. Y lo otro que quería aprovechar de preguntarles, ya que estamos en este mini break, ¿de qué les gustaría que fuera el siguiente taller de la otra semana? Yo estaba pensando hablar de modificación genética, como de organismos genéticamente modificados. No sé si les parece eso, como porque hay mucho tema de los transgénicos, de las bacterias recombinantes, etcétera, así como, onda, cómo se generan los organismos transgénicos, y de hecho les puedo contar un poco de lo que hago yo en el lab. Yo en el lab genero mutantes de cianobacteria, y de hecho hoy día tuve una buena noticia que me funcionó una por fin. ¿De qué más quieren hablar? A ver, dejen ver. Epigenética igual está interesante. De hecho, epigenética puede ser el siguiente, pero igual tenía en mente un poquito acerca de modificaciones a las alergias, no sé, ahí como que tiene que ver el link, pero, o sea, básicamente lo que quiero hablar yo es como cómo se genera un organismo transgénico o cómo se modifican genéticamente los organismos. Por ejemplo, vamos a partir con Dolly, cómo fue la metodología para Dolly, y ver qué es lo que se hace actualmente, que es súper interesante igual. Ya, bacán. Entonces vamos a partir la otra semana con la Dolly. Ya voy a venir disfrazado de oveja la otra semana. Exacto. Dice acá, me gustaría saber cómo es el proceso bioquímico del dogma. O sea, este es el dogma de la biología molecular. De hecho, lo estamos viendo acá. Básicamente, bueno, voy a contar esto después, pero es como más o menos el dogma, que igual no es tan dogma ahora porque
hay muchas variantes de esto hoy en día. Así que eso, ya entonces la otra semana vamos a ver eso. Les voy a subir una revisión, ¿ya? Y claro, les voy a hacer una revisión, yo creo, más o menos un resumen cortito de cómo se modifican los organismos genéticamente, y quiero ya que hagamos un paper aplicado, así como con gráficos, como que veamos que veamos resultados, discutamos resultados. Entonces, el review va a ser material de apoyo, que se lo voy a explicar yo en la clase, ¿ya? Voy a explicar, es como va a ser como la introducción. Y el paper, ese va a ser el que van a tener que leerse así como bien. Yo les voy a indicar todo. Así que súper. Ya, vamos a continuar entonces. Me encantó el tema, porque así puedo hablar un poco de lo que hago yo en el laboratorio. Me encanta. Ya, entonces, tenemos ahora la nueva era de las vacunas. Así le puse como bien título así como de noticia. Me gustó mucho eso, como el de la nueva era de las vacunas, porque realmente estamos viendo una revolución biotecnológica increíble. De verdad que yo jamás lo hubiera pensado que en tan poco tiempo se iba a lograr tanta tecnología que hay hoy en día. Entonces, producto de la pandemia actual, se han desarrollado vacunas basadas, en este caso, en ARN mensajero, ¿ya? Y para entender un poco a qué se refiere el ARN mensajero, tenemos que entender esto, que es el dogma central de la biología molecular, que ya no es tan dogma, pero como es lo clásico, que básicamente el DNA, el ADN, se puede autorreplicar, ¿cierto? Se replica a sí mismo a través del proceso que se llama replicación, ¿ya? Y en este caso actúa la ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la que toma ADN y hace una secuencia complementaria, y de esa forma yo puedo ir replicando el ADN. Por ejemplo, cuando yo quiero una célula se divide en dos, tiene que anteriormente replicar su ADN, y para esto utiliza la ADN polimerasa. Ya, en la transcripción se utiliza la RNA polimerasa, la RNA-pol, que en este caso utiliza molde como DNA, pero genera RNA, ¿ya? Y ojo con esto. Y ojo con esto. Súper interesante lo que están hablando ahí. Muy bien, me encanta. Muy importante esto. El RNA, o sea, el RNA es un mundo. De verdad que es un mundo completamente grande, increíble, y de verdad que existen muchos tipos de RNA. Están los RNA de interferencia, están los shRNA, están los microRNA, están estos me daban risa, ¿cómo se llaman? Los long non-coding RNA, los tRNA, están los... o sea, podría estar todo el día hablando de cuántos tipos de RNA existen. Existen muchos tipos de RNA, ¿ya? Y el RNA es súper versátil porque, por un lado, puede tener una capacidad, claro, como de transmisión de información genética, por así decirlo, en este caso el RNA mensajero, pero, por ejemplo, también puede ser utilizado como enzima. Tienen hay ciertas enzimas que se llaman las ribosimas, que son RNAs con actividad catalítica. Entonces, bueno, y de hecho los RNA tienen estructuras secundarias, o sea, pueden literalmente plegarse como una proteína y tener ciertas formas, ciertos, ¿cómo decirlo? Como ciertas estructuras tridimensionales que pueden ser reconocidas por proteínas, por otro RNA. O sea, es un mundo completamente nuevo, y de verdad que podría estar hablando todo el día de los RNA, ¿ya? Pero en cuanto al dogma central, a lo que se refiere esto es que el RNA se refiere al RNA mensajero, al mRNA, ¿ya? Que el RNA mensajero sale del núcleo, porque el ADN está en el núcleo, el organismo eucarionte, o sea, nosotros, por ejemplo, y a través de la transcripción se genera el RNA mensajero. Y este RNA mensajero, canónicamente o clásicamente, contiene información que codifica para una proteína, ¿ya? Entonces los mensajeros son estos RNA que codifican para una proteína y salen del núcleo, como podemos ver acá. Entonces, ¿cierto? Y ojo con esto, que el RNA, antes de salir del núcleo, se modifica. Tiene ciertas marcas químicas que le dicen: tu RNA vas a ser un RNA mensajero, ¿ya? Y ese RNA mensajero va a salir al citoplasma, y en el citoplasma se va a encontrar con los ribosomas, que son la maquinaria de la célula que permite la síntesis de proteína. Lee el mensajero y pasa esa información a proteína, en un proceso de traducción. Entonces, si se fijan, todo lo que tiene que ver con la generación de proteínas, traducción, se genera en el citoplasma. Y todo lo que tiene que ver con la replicación del DNA, de mi material genético, ocurre en el núcleo. Y es la replicación que utiliza la DNA polimerasa, que utiliza ADN como molde y genera más DNA.
Y eso está en el núcleo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo el RNA se transporta fuera del núcleo? Con ayuda de muchas proteínas. El RNA, de hecho, siempre está asociado a muchas proteínas que sirven como señales para ser exportado después al núcleo. Y ahí hay un mecanismo de exporte nuclear que no voy a entrar en detalle, pero también eso es súper complejo, no es nada sencillo. Y como ese RNA mensajero tiene la marca de mensajero, se destina hacia el citoplasma y ahí ejerce su función. Y el RNA en este caso simplemente lo que hace, como dice, es el mensajero. O sea, lleva el mensaje del núcleo, lo lleva al citoplasma para que esa información sea traducida a proteínas. Entonces, básicamente, es el intermediario entre el ADN y la proteína. Gracias al RNA, la información que está codificada en nuestro genoma puede pasar y ser leída a proteínas, y de esa forma esas proteínas ejercen cierta función. Exacto. Ya, Marcela, anda nomás, tranquila. Muchas gracias por la asistencia. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Por qué en este caso las vacunas basadas en mensajeros serían seguras? Y en este caso, como dice mucha gente, que les puede modificar el genoma, o sea, están súper equivocados. ¿Por qué? Porque recuerden que el mensajero está involucrado en esta parte de la célula, en el citoplasma, ¿ya? O sea, este mensajero está destinado a irse al citosol. Entonces, por temas de mecanismos celulares, es irrisorio pensar que ese mensajero va a entrar al núcleo y que por arte de magia va a pasar de ARN a ADN, y ese ADN de alguna forma mágica se va a introducir a mi ADN. Es como estúpido, porque de hecho necesitaríamos una maquinaria que pasaría de RNA a DNA, que en ese caso son las retrotranscriptasas, o transcriptasa inversa, que nosotros no las tenemos. ¿Ya? Entonces es como un poquito tonto pensar que un mensajero te va a poder modificar el ADN. Uno, porque el mensajero va a estar en el citoplasma. Y dos, porque el mensajero no puede pasar ADN. Nosotros no tenemos la maquinaria necesaria para pasar de ARN a ADN. Y aparte de eso, piensen que este mensajero, como vamos a ver más adelante, tiene todas las marcas de mensajero. O sea que su función solamente va a ser sintetizar proteínas. ¿Se entiende por qué en este caso sería seguro y no modificaría nuestra información genética? Maximiliano pregunta, ¿y el citoplasma puede leer mal el mensaje? Ya, ojo con eso, el citoplasma no es el que lee el mensaje es el ribosoma. El citoplasma es el lugar donde se encuentran los ribosomas, y los ribosomas son los que van a leer el mensajero y pasar a la proteína. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Hay situaciones en donde los ribosomas se pueden equivocar, pero en ese caso hay ciertos mecanismos como que censan estos errores, ¿ya? Y generalmente estas proteínas que se leen mal se van a plegar de una manera incorrecta, y eso puede ser arreglado por chaperonas, por ejemplo, o simplemente pueden ser eliminadas, ¿ya? Existen los mecanismos necesarios para evitar eso. Es lo mínimo, puede ocurrir, pero nuestras células tienen la maquinaria especializada para identificar esos errores y, por ejemplo, degradar la proteína, para evitar eso, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo que me indigno mucho cuando la gente dice, pero el ARN nos va a modificar el genoma. O sea, no, de partida no tenemos retrotranscriptasa, y el ARN mensajero actúa en el citoplasma, no actúa en el núcleo. Y ahí ustedes le hacen así y le dicen, edúcate, no sé, o vean este video. ¿No se podría colocar transcriptasa inversa en la vacuna? No, o sea, no, porque la vacuna no tiene transcriptasa inversa. Como que no. Pero, Jorge, ¿Cómo? hipotéticamente, si es que va en la vacuna, convertiría en ADN, po, ahí mismo en el tubito, en la vacuna. Entonces, Claro, sí, pues. no Pero ahí entraría no como sería vacuna de RNA, sería vacuna de DNA, y como que no. O sea, ahí sería muy complicado, como que. No, como que. O sea, yo no lo veo viable. Y eso es lo otro, que el ARN igual es mucho más inestable que el ADN. Entonces tiene una vida corta, o sea, tiene un tiempo de vida media corta. Entonces, una vez que el mensajero se lee en el citoplasma, después se degrada solito, porque el ARN es súper inestable. ¿Ya? Es que si fuera vacuna de DNA, en ese caso sería distinto, porque ahí tendría. Es que por esa razón no es vacuna de DNA, y es vacuna de RNA, porque es mucho más seguro el RNA, porque no va a ocurrir esto de que es probable que quizás te modifiquen algo. En el fondo,
no me he puesto en el caso si fuera de DNA. O sea, yo creo que por algo es de RNA y fue súper bien esa elección, porque es muy segura en ese sentido, viendo todos los mecanismos biológicos involucrados, bioquímicos. ¿Ya? Entonces, acá en un review que no les mandé, explica más o menos cómo funcionan estas vacunas basadas en RNA mensajero, ¿ya? Y tenemos dos tipos distintos. Y de hecho acá podemos ver un tipo que en este caso tenemos el mensajero solito, ¿ya? Que entra a la célula y no se replica dentro de la célula. Y en el otro caso tenemos un RNA mensajero que lleva una replicasa, que pasa de RNA a RNA. Y eso permite, en el fondo, que haya más copias de este mensajero y que se genere, me imagino, una respuesta inmune mayor, ¿ya? Pero en este caso todo lleva lo mismo. Es decir, ese mensajero va a ser leído por la maquinaria propia de las células de nuestro cuerpo y esas células van a expresar la proteína de interés, que en este caso va a ser el antígeno. Y en este caso va a ser, por ejemplo, con para SARS-CoV-2, la proteína S o Spike, que en este caso por sí sola no causa daño a nuestro cuerpo, porque en este caso está solita y no está con toda la parafernalia del virus. Esto solamente es la proteína sola. Entonces va a ser inocua para nosotros, pero sí va a ser, puede ser en el fondo reconocida como un agente extraño y puede ser presentada como un antígeno para las células del sistema inmune adaptativo. ¿Ya? ¿Los ribosomas son capaces? No, los ribosomas solamente leen el ARN mensajero, no leen DNA. Muy buena pregunta. Entonces, y aparte de eso, para generar una mayor estabilidad del mensajero y evitar que se degrade, se tienen en estos liposomas, que a su vez también pueden funcionar como adyuvante. Entonces, como que tienen muchas características importantes estas vacunas de mensajero que las hacen súper buenas y seguras. Entonces, yo les dije anteriormente que existían ciertas marcas específicas. Claro, y súper bien lo que dice Cristian, que en este caso tampoco una vacuna de ADN tendría sentido en esta pandemia porque el SARS-CoV-2 es de RNA. Aunque igual uno podría meter como DNA la secuencia del spike, pero en realidad yo encuentro que la decisión de utilizar el RNA es súper buena por lo que les mencioné anteriormente, porque el RNA mensajero tiene un tiempo de vida media corta y solamente va a estar involucrado en la parte del citoplasma. Va a estar ahí en el citoplasma, va a hacer su función de ser leído por el ribosoma y después se va a degradar y se va a generar la respuesta inmune con la presentación del antígeno. ¿Ya? Entonces, yo les mencioné anteriormente estas marcas químicas que le dicen al mensajero que es mensajero y que no tiene que hacer otra cosa distinta a eso. Y acá tenemos los distintos tipos de marcas que, en este caso, las vacunas basadas en mensajero tienen que tenerlas. El 5'Cap, que es una marca química que, en el fondo, aumenta la producción de la proteína, por ejemplo, ya que está involucrada en algunos casos en la afinidad del ribosoma, del mensajero por el ribosoma. Tenemos los UTR, que también, dependiendo del largo, pueden tener elementos regulatorios, etc. Tenemos la secuencia codificante, que es la que en este caso va a ser, por ejemplo, para SARS-CoV-2, va a ser la que codifica para la proteína S, ¿cierto? Y en este caso va a estar optimizada para una expresión idónea en este caso, en lo humano. El 3', la polía en el 3', que en este caso también ayuda para la traducción y también para la protección del mensajero, le da estabilidad, evita que se degrade muy rápido, ¿ya? Y también la pureza es súper importante, que el mensajero esté puro para que no existan otras cosas anexas que nos puedan dañar. ¿Ya? Entonces, todas estas señales químicas le van a decir a este ARN que es un ARN mensajero y que va a ejercer una función de mensajero, o sea que va a estar solamente en el citoplasma y se va a traducir y después se va a degradar. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno que nosotros estudiemos anteriormente qué es un ARN mensajero, cómo funciona el mensajero, porque de esa forma podemos ir generando estos mensajeros sintéticos que van a ser seguros porque se van a comportar como nosotros queramos que se comporten en la célula. ¿Alguna, Javiera, pregunta? Sí, tenía la duda con eso del ARN mensajero como la imagen anterior. ¿Ya? ¿Eso sería como hipotéticamente actuando en una célula presentadora de antígenos o en cualquier célula? Mira, por lo que veo yo en este caso, están dentro de una célula representadora de antígeno, porque si te fijas, está la proteína dentro de esta célula y la presenta inmediatamente con el MHC. Así que sí, probablemente en este caso sea tiene que ser una célula presentadora de antígeno. Sí. Entonces, claro, en este caso va a ser ese el target, por así decirlo. ¿Ya? Sí. Muy buena pregunta. Igual me fijé en eso mientras estaba viendo la figura. Entonces,
De hecho, acá el Cristian me pasó este como pre-review, o sea, es como un resumen de lo que va a ser una publicación que se va a publicar en marzo, me parece, de este año, que ni siquiera está la publicación completa todavía, en donde muestra cómo funcionan las nuevas vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna, que se basan en el ARN mensajero. Entonces, si se fijan acá, tenemos el COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2, este es el SARS-CoV-2, y tenemos esta parte del genoma que codifica para la proteína S. Ya, si no se traduce el ARN mensajero, ¿cuánto tiempo dura en el citoplasma? No sabría decirte así como tiempo exacto, pero no es mucho. Se degrada bastante rápido el ARN. Y de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he tenido que trabajar con proteínas, con ADN y con ARN en el laboratorio. Y lejos lo más sensible es el ARN en general. O sea, tú si purificas el ARN y lo tienes en un tubito con agua, tienes que tenerlo siempre en hielo. Siempre en hielo porque uno lo mira y se degrada, ¿ya? Y eso es por una cosa química que no voy a explicar ahora, pero el ARN es súper lábil, es súper... se degrada muy rápido, ¿ya? Es súper inestable. En cambio, por ejemplo, el ADN tú lo puedes tener a temperatura ambiente un día entero, una semana entera, y no le va a pasar nada, si está bien purificado, ¿ya? Entonces el ARN de verdad es súper lábil, súper inestable, y eso también lo hace una muy buena herramienta. Entonces, en este caso, tenemos acá en los liposomas una cubierta de lípidos, ¿cierto? Con en este caso, el ARN mensajero que contiene la información genética que codifica para, en este caso, la proteína S. Esta es la vacuna, y claro, acá entra, y se presenta el antígeno, y se genera la respuesta inmune, tenemos la célula presentada al antígeno acá, etc. ¿Ya? Entonces acá tenemos una visión un poco distinta. En este caso, la célula que expresa la proteína se muere, esto queda en la sangre, ¿cierto? Y ahí llega una célula presentadora de antígeno que reconoce esta proteína S, la presenta en su superficie, y ahí se genera, en este caso, la respuesta inmune y la generación de anticuerpos. ¿Ya? Básicamente son distintas formas de verlo, quizá ahí hay que ver bien cuál es el mecanismo específico, pero todo lleva a lo mismo. Es decir, este ARN mensajero ingresa a las células van a generar esta proteína, y posteriormente esta proteína va a ser mi antígeno que va a ser presentado para las células del sistema inmune adaptativo, y de esa forma puedo generar células de memoria, ¿ya? Y anticuerpos. ¿Se entiende la idea o no? ¿Más claro? ¿Alguna pregunta? Creo que no, estamos bien, creo. ¿Sí? Ya, buenísima, bacán. Y si se fijan acá, los estudios que se han generado con estas dos vacunas, o sea, son como los que vimos al principio. Si se fijan acá, las partes claritas, o sea, perdón, las partes claritas son las vacunas. O sea, el azul clarito que está acá abajito es la vacuna de Moderna, y de Pfizer es la vacuna que está como rosadita bien clarita. Si se fijan, la incidencia es súper baja respecto a los placebos. Los placebos son estos grupos control en donde en vez de la persona inyectarle la vacuna, le inyectan un suero, sin la vacuna. ¿Ya? O le inyectan todo, por ejemplo, menos el componente activo de la vacuna, pero en este caso, imagino que es el suero, en realidad. Pero es algo que no es la vacuna. Entonces, no genera la respuesta inmune, y si se fija la incidencia de los casos, o sea, es abismalmente mayor. Y, o sea, la eficacia de estas vacunas creo que va alrededor del 95%, o sea, pero muy alta, o sea, súper, súper alta, ¿ya? Así que ahí están los resultados para la gente que aún duda de si se va a vacunar o no. Ya. O sea, Sinovac me parece que... sí, el placebo es para verificar que efectivamente la vacuna sirve, porque yo tengo que comparar a gente vacunada con gente no vacunada para ver cuáles son las diferencias. O sea, en este caso uno ve claramente que la gente vacunada no tiene una incidencia muy baja respecto a la gente que no está vacunada, y uno tiene que saber quiénes son los vacunados y quiénes son los no vacunados. Es verdad que no es totalmente confiable en la vacuna Sinovac. O sea, me parece que Sinovac está en la fase 3 todavía clínica, pero eso no hace que no sea confiable.
Me parece que solamente ese era como un poco el problema que había con esa vacuna, pero hasta ahora los resultados han estado súper buenos, me parece. Y de hecho, bueno, se están ya probando más vacunas aparte de estas dos que están basadas en ARN mensajero. De hecho, si se fijan acá, tenemos el New York Times, tiene este que es un tracker de coronavirus, de las vacunas de coronavirus, que es como que van viendo cuántas vacunas van en fase 1, fase 2, fase 3, algunas que están de uso limitado, aprobadas, y que se abandonó su estudio. Y si se fijan, aún tenemos 38 vacunas en fase 1, 24 en fase 2 y 20 en fase 3. O sea, igual tenemos una gran cantidad de posibilidades todavía de generar más vacunas aún, de distintos tipos. Y aprobadas ya tenemos 2 y abandonadas 3. Y de hecho, si se fijan acá, el miércoles se aprobó, el ISP aprobó el uso de emergencia de la vacuna Oxford AstraZeneca en Chile, que en este caso esta funciona con un vector viral de chimpancé, me parece, sí, un vector viral, ¿ya? Que vendría siendo un virus modificado que se le ingresa una secuencia del virus para que sea reconocida como antígeno, ¿ya? De los ejemplos que vimos al inicio de la clase. Así que eso. Entonces, como conclusión, infórmense bien de este tema. Me alegra mucho que hayan venido a este taller científico, que hayan entendido un poquito cómo funciona todo esto de las vacunas. Y acá están todas las referencias de los textos que yo utilicé. Todos los textos, las publicaciones científicas para que ustedes le echen un ojito ahí si es que quieren. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Diego, ¿quieres decir algo? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Ya mi sugerencia, tal vez, era antes cuando dijo de qué podía hacer el otro taller. Yo lo encontré interesante, ¿Ya? algo que hace un par de días, sobre el tratamiento con virus fagos de enfermedades bacterianas. Ah, como la fagoterapia. ¿A eso te refieres? Sí, sí, eso. Ah, yo Y, de hecho hice con un grupo un trabajo de eso, cuando estuve en Micro Marina parece que hicimos un trabajo de la fagoterapia. Creo que era un video o un cómic, no me acuerdo, lo voy a buscar. Pero sí, es una muy buena sugerencia, la voy a tener ahí anotada porque ya todo claro de eso, como alternativa a los antibióticos, por ejemplo, la fagoterapia es como algo bien, bien prometedor. Así que bacán, magnífico. súper. Y cualquier sugerencia que tengan también me pueden ir diciendo, pero muchas gracias Diego por la sugerencia. Así que eso, muchas gracias, compartan el contenido si pueden. Ahora en la cena con su familia, díganle que es una vacuna, cómo funciona todo eso. Y obviamente, pues si comparten mi canal de YouTube ahí para que la gente pueda ver mi contenido y mis redes sociales, Instagram, todas esas cosas. ¿Ya? Así que eso. Ah, y para la gente que se va a preparar para la PDT el otro año, o sea, para este año, voy a estar haciendo clases el otro lunes y miércoles de biología y química común, por si a alguien le interesa. Ya ahí me puede mandar un mensajito por interno y coordinamos. Así es. Eso. Gracias Araceli y gracias Cristian por su ayuda hoy día, por las cosas que me mandaron. Y nos vemos la otra semana. Aún no sé el horario específico, pero va a ser de modificación genética en organismos generales, bacterias, animales, plantas, etc. ¿Ya? Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias. Muchas gracias, estuvo genial. Chao, nos vemos. Gracias a ustedes por venir.